Hola a todos, bienvenidos a mi video sobre espacios de participación ciudadana. Mi nombre es Juan Camilo Villegas Monsalve y comencemos. Como primero, ¿qué es eso de espacios de participación ciudadana? Los espacios de participación ciudadana los podemos entender como esos lugares o esas entidades donde ya sean individuos o grupos pueden ir a deliberar, formular acuerdos o ciertos temas, pueden ir también a formular ya sea proyectos para su gestión o proyectos para grupo o departamento, municipio, el que se ve involucrado. Bueno, estos espacios los podemos categorizar en tres. Primero, el poblacional. El poblacional comprende a esos grupos creados de la población, son grupos específicos, como lo son juveniles, grupos de la niñez, grupo del adulto mayor, grupos indígenas, grupos afros, grupos de la mujer, grupos LGTBI y muchísimos más grupos poblacionales que conocemos. El segundo es un campo seccional. ¿Qué es este campo seccional? Es precisamente que involucra cuando la población quiere deliberar sobre algunos temas específicos de la gestión pública, como por ejemplo conocemos la sección de la salud, la sección de la educación, la sección de la vigilancia, la sección del medio ambiente y muchísimas secciones más. Como tercero, conocemos un campo que es la gestión pública. La gestión pública ya se basa es precisamente en esa planeación, desarrollo, ya sea rural, municipal o de procesos de ciudad. Ya son espacios más especificados y más solidificados en algo grande, como acabo de decir, en una planeación de ciudad, por ejemplo. Bueno, estos espacios los podemos ver o encontrar en alcaldías, lo podemos encontrar en personerías, lo podemos encontrar también en grupos de participación y lo podemos también encontrar en juntas de acción comunal, donde allí se encuentran precisamente los centros de de algunos grupos poblacionales, por ejemplo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar como de esos hechos o esos antecedentes históricos sobre los espacios de participación ciudadana. Como primero vamos a comprender que la participación ciudadana se reglamentó con la Constitución de 1991, es decir, se volvió algo institucional, se volvió sujeto de derecho y de deberes. Es decir, ya nosotros como ciudadanos teníamos el derecho y el deber de participar en los asuntos políticos o en los asuntos gubernamentales. Bueno, vamos a comprender esto en dos franjas de tiempo. Una primera franja que va del 1986 y una segunda franja que va hasta el 2002. En esta franja tenemos un protagonista que es el campo seccional. Como lo dije ahora, los campos que comprenden la salud y la educación en este periodo de tiempo en específico. El campo de la educación y de la salud fueron los más beneficiados. ¿Por qué? Resulta y sucede que ahora estos campos ya tenían una voz, una voto sobre sus propios rumbos y sobre los rumbos al gobierno. Tomaron provecho de eso y sacaron beneficios para mejorar precisamente sus condiciones. Un ejemplo de esto. Ahora había, digamos, un pequeño colegio en un campo. Ahora, este pequeño colegio, junto con la propia alcaldía de su propio pueblo, ahora podía tomar unas pequeñas decisiones sobre el rumbo. Ya estaba descentralizado a un poder central, a un gobierno. Esto los llevó más fácil para que puedan tomar unas decisiones sobre su rumbo y sobre cosas que les correspondían. En este caso también pasó algo bueno con lo que son el campo de gestión pública. Con esto, con este lazo de tiempo, se creó entidades de planeación y desarrollo, ya sea en los pueblos, en los municipios o en las ciudades. Pasó lo mismo, se descentralizó todo esto. Ahora ya los municipios podían tomar sus propias decisiones, no dependían de un poder central. Bueno,
Todo esto se reglamentó más que todo con dos artículos en específicos, el artículo 134 y el artículo 152 de la Constitución Política de Colombia del 1991. Una segunda franja de tiempo que va desde 2002 hasta el 2018. En esta franja de tiempo pasó algo muy bonito, que fue que ya de esas secciones grandes de la educación, de la salud, del medio ambiente, de la seguridad, ya salían unas ramitas, unas pequeñas poblaciones o unos grupos que querían alzar una voz, que querían tomar un voto. Lo hicieron primero por medio de movilizaciones, hasta que llegaron a conformar unos grupos sociales, ya sean, como lo dijimos, indígenas, de mujeres o afros, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre esa relevancia que tienen los espacios de participación ciudadana sobre la participación ciudadana. Bueno, precisamente si la participación ciudadana comprende ese poder que se le da al pueblo sobre participar, sobre hacer parte, sobre adentrarse a esa vida política, los espacios de participación ciudadana también le brindan ese mismo poder. Es decir, si la participación ciudadana se podría decir que tendría como una especie de ramificaciones, en este caso podríamos hablar de una ramificación. Los espacios de participación ciudadana, una ramificación más que permiten ya sea a grupos poblacionales o a secciones de la sociedad participar, deliberar sobre algunos procesos que se requieran. Es decir, la importancia es que los espacios de participación se adentran, se adhieren a ese mundo de la participación ciudadana. Vamos a dar un pequeño ejemplo sobre algunos grupos poblacionales que se adhieren a esto. En este caso, hablamos de la Comisión de los Derechos Humanos para los Indígenas. La Comisión de los Derechos Humanos para los Indígenas se encarga de velar de que cada uno de los derechos sea respetado para estos indígenas. Estas comisiones se pueden reunir y tomar decisiones, deliberar sobre si se están vulnerando o se están aceptando los derechos humanos a los indígenas. Y luego de eso podría claramente, después de hacer esa evaluación, deliberar que es que algo está fallando, algo está pasando y tomar unas soluciones para que precisamente estos derechos sean totalmente favorecidos. En este caso, indígenas hacen parte de estas comisiones, hacen parte de esa participación ciudadana, hacen parte de esa vida, toman las decisiones para que precisamente su población sea lo mejor. Eh, esta comisión la vemos reglamentada en el decreto 1396 de 1996, donde dice que por el medio del cual se crea esta comisión para los pueblos indígenas, los resguardos indígenas y la atención para ellos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de esa relación que existe entre democratización y espacios de participación ciudadana. La democratización permite de que las decisiones que se tomen, ya sea en un país, ya sea en un departamento, en una institución, en un municipio, no van a ser decisiones de una sola persona, no van a ser voluntades de una sola persona, sino que van a ser decisiones conjuntas, van a ser decisiones tomadas por una sociedad, por un pueblo, por un grupo. Entonces, la democratización permite precisamente eso, de llevar a la democracia, de que en realidad sí haya un poder sobre el pueblo. Vamos a dar un ejemplo. Yo como joven tengo ciertos problemas sobre mi comunidad. O veo, por ejemplo, que a mí como joven no me están garantizando un derecho fundamental como la educación. Voy a acudir a una asamblea de jóvenes, a la asamblea de jóvenes que precisamente es un espacio de participación ciudadana, para que en esa asamblea vamos a precisamente a formular, a poner el tema sobre la mesa y vamos a llegar a unos ciertos acuerdos. Es decir, ya el paso a seguir no fue algo de una decisión mía, fue algo, fue algo que se habló en una asamblea, algo que se formuló en una asamblea.
Entonces, la relación estrecha que hay entre la democracia y entre el espacio de participación ciudadana es precisamente eso. El espacio de participación ciudadana permite de que ahí se viva una democracia, ya sea de grupos poblacionales o de el campo de sección o de gestión pública, como ya lo habíamos hablado. Bueno, entonces ahora vamos a ver esa relación entre los espacios de participación ciudadana y precisamente la Constitución de nuestro país. La participación ciudadana como tal en la Constitución la podemos encontrar en dos artículos. En el artículo 134 de la Constitución y en el artículo 152 donde se habla específicamente de cómo es o cómo podemos participar y cómo podemos ser parte de esa vida. Entonces, pero ahora, cada espacio creado hasta el momento está reglamentado ante la ley. Lo que dijimos ahora con el ejemplo de la asamblea tiene su reglamentación y está reglamentado por el decreto 1622 del 2013, donde la asamblea es esa máxima instancia que el joven puede ir a ser parte para ya sea consultar, realizar iniciativas sobre diversos temas que requieran como jóvenes para la discusión. Bueno, también conocemos diferentes grupos, como lo es otro espacio de participación que es la Comisión de los Derechos Humanos de los Indígenas. Esta se encuentra reglamentada por el decreto 1396 de 1996, donde esta se encarga de velar exclusivamente por los derechos de los indígenas, que no sea violado, vulnerado o, por decirlo así, no lo tomen en cuenta algún derecho fundamental en estas poblaciones indígenas. En este ya se hace discusión, gestión y fiscalización sobre precisamente todos esos asuntos del velar por los derechos de los indígenas. Conocemos también otro ejemplo que vamos a dar es como es este. La Comisión Nacional y Comités Municipal de Integración y Desarrollo de la Comunidad, el cual está decretado por 0646 de 1992, el cual es un organismo de consulta, de concentración y de gestión. Bueno, así como estos ejemplos que acabo de dar, hay muchísimos más, porque como lo dije, cada espacio se encuentra reglamentado. Ahora vamos a hablar de qué grupos acuden más a estos. Históricamente, Colombia ha tenido dos grupos vulnerados, fuertemente vulnerados, que son los afrocolombianos y los indígenas. Precisamente estos dos grandes grupos vulnerados precisamente han creado y han hecho demasiado énfasis en precisamente esos espacios de participación. Precisamente podemos ver reglamentados muchísimos grupos de estas personas, comisiones, entidades, mesas y demás cosas donde ellos van y participan. ¿Por qué precisamente ellos participan? Como lo acabé de decir, son grupos históricamente al margen de la violencia, al margen del hambre, al margen del despojo. Entonces precisamente estos grupos han acudido a esos espacios para que su voz, su aliento, su petición sea escuchada. Bueno, entonces ahora una sorpresa. Dos preguntas. La primera, ¿cuál es la diferencia sobre los mecanismos de participación ciudadana y los espacios de participación ciudadana? Bueno, entonces, los mecanismos de participación ciudadana es ese conducto que tiene el ciudadano para involucrarse en las decisiones directas del Estado. Es decir, los mecanismos de participación ciudadana pueden llegar a tomar o a cambiar el rumbo del Estado. Ahora van los espacios. Los espacios porque como son precisamente espacios
donde se involucran ya sean poblaciones o sectores, no como pasan los mecanismos. Los mecanismos ya son algo de la población en general. En los espacios ya son poblaciones o grupos o secciones en específicas, donde se van a reunir, donde van a hablar, donde van a discutir, donde van a gestionar, a planear. De hecho, en muchos casos pasa que antes de que un preciso grupo acuda a un mecanismo de participación, primero acuden a un espacio de participación para que se llegue a un consenso, se llegue a una decisión de qué mecanismo van a utilizar para la solución de cierto problema. Esa es como la diferencia que puede llegar a existir entre esos dos. Ahora, una segunda pregunta es ¿qué categorías, que lo dijimos en este video, son las que hacen parte de los espacios de participación ciudadana? Bueno, son la primera, la categoría poblacional, que es donde hace parte en esos pequeños grupos de la población, indígenas, afros, adulto mayor, mujeres, población LGTBI y demás. Segundo, grupos seccionales o la categoría seccional, que es donde ya se involucran esos grupos para la planeación de secciones específicas de un país. En este podemos ver la sección de la educación, la sección de la salud, la sección del medio ambiente, la sección de la vigilancia y la seguridad y demás. Y un tercero, que es la parte de la gestión pública, que es donde se ve la planeación, el desarrollo, ya va a una escala más grande, donde ya puede ser departamental, municipal o nacional. Bueno a todos, muchísimas gracias por ver este video. Besos.